hoy quiero dejar un mensaje que sé que como iglesia individualmente nos va a ayudar muchísimo, muchísimo. Y es algo que yo sé viene de parte de Dios. Pocas veces me atrevo a decir esto, pero el mensaje que Dios tiene para hoy es algo muy importante. Personalmente hablando para cada uno de ustedes y como iglesia. Ustedes saben que hay pocas historias que yo me sé al revés y al derecho, ¿verdad? La vida de Daniel me la sé al revés y al derecho, Esther, el rey David y Sansón, ¿sí? Para mí Sansón es uno de mis, fue la primera historia que yo leí de la Biblia. Más bien no que leí, me la leyeron. Y cuando me la leyeron yo quedé cautivada. Tendría yo creo unos 6, 7, 8 años, me la leyó mi tía. Y la historia de Sansón ha significado mucho para mí como maestra, como persona. Y Dios a mí me habla mucho a través de la vida de Sansón. Y yo hoy quisiera compartir con ustedes unos principios espirituales que yo encontré en esta historia. Son las 8:30, espero terminar antes de la hora. Jueces 13, 1 al 5, quiero que leamos una parte de la historia de cómo nació este hombre, ¿verdad? Esta historia está en Jueces, capítulo 13, vamos a leer del 1 al 5. ¿Cómo empieza la vida de Sansón? Dice, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre, Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca habían tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Esa es cómo empieza la historia de cómo iba a nacer Sansón. Jueces 13, 11 y 12 dice que cuando esta mujer fue, ¿verdad?, a decirle a su esposo, dice esto, y se levantó Manoa y siguió a su mujer. Y vino al varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él le dijo, yo soy. Entonces Manoa dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Vemos cómo este padre, el papá de este niño que iba a nacer, le acababan de avisar. Su esposa le dice y va, dice, oye, ¿es cierto esto que le dijiste a la mujer? Entonces, si es verdad, dime qué vamos a hacer con este niño. ¿Cómo es la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Y yo quiero que vean ustedes algo aquí muy importante. Quiero que piensen. ¿Qué no se supone que ellos eran judíos, israelitas, y ya sabían la ley? ¿Sí? Eran jueces, ya ellos tenían una ley, y ellos tenían principios, tenían mandamientos, ya tenían todo. ¿Por qué Manoa le pregunta qué debemos hacer con los niños, con el niño? ¿Cómo debe ser su comportamiento? ¿Sí? Es como si ustedes que son cristianos y nacen aquí los niños, y estamos aquí en la iglesia y conocemos los mandamientos de Dios y la ley de Dios, nosotros preguntáramos, ¿y cómo debo de vivir? ¿No es cierto? ¿Qué no sabemos ya cómo debemos de vivir? Pues algo muy parecido estaba diciendo Manoa. O sea, ¿cómo debe comportarse el niño? Era obvio que sabían que este niño no iba a ser igual a los demás, que aunque era israelita, era diferente, porque para empezar este niño no debería de existir. Dice la Biblia que su mamá era estéril y que nunca habían tenido hijos, que tuvo que venir Dios a darles una palabra y decirles, de ti va a nacer un niño, pero este niño va a ser así, 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 así.
Ya eran israelitas, ya eran judíos, ya tenían la ley de Dios. ¿Por qué preguntar? Ellos sabían que este niño no era igual a los demás. Ellos sabían que este niño debería dar con su vida, debería dar testimonio de este acuerdo, porque fue un acuerdo. Dios le dijo, vas a concebir un hijo, este hijo va a ser así, 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 y va a salvar al pueblo de Israel. Dios le dijo las condiciones. Entonces, debería este niño dar con su vida testimonio de este acuerdo y de la intervención sobrenatural de Dios. Y este niño con su vida, este niño que se convertiría en un adulto, debería dar testimonio de este acuerdo y de que Dios había intervenido sobrenaturalmente y se debía distinguir. Aún en medio del pueblo de Israel, de las tribus de Israel, este niño debería distinguirse con su forma de vivir de los demás. Por esto los papás preguntaban, o el papá preguntaba, ¿cómo debe vivir este niño? Este niño que viene directamente por una bendición sobrenatural de Dios, que ha nacido de una manera especial, ¿cómo debe ser la manera de vivir? Ahora, este acuerdo constaba de dos partes, porque los acuerdos, y aquí tiene que ser, los acuerdos constan de dos partes. Hay gente que dice, estamos de acuerdo, y uno dice, yo no estoy de acuerdo, tú dices que estamos de acuerdo. En el acuerdo hay dos partes, ¿sí? Entonces, este acuerdo constaba de dos partes, ¿sí? La parte de Dios y la parte del ser humano. Lo que el ser humano estaba comprometido a cumplir y lo que Dios se comprometía a cumplir. Estos dos requisitos se deben distinguir particularmente. Miren, Dios le dijo a la parte humana cuál era su compromiso. Concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues aquí que concebirás y darás a luz un hijo y navaja no pasará por su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. ¿Qué es nazareo? Nazareo significa separado o consagrado a Dios. Consagrado a Dios. Sansón había sido consagrado a Dios o separado para Dios, para Jehová, desde el vientre de su madre. Es más, desde antes de concebir, ya él había sido separado. Y le tengo muy malas noticias a algunos de ustedes. Algunos de ustedes. Norma, MP. Tú le entregaste tus hijos desde antes de que nacieran a Dios. ¿Alguno de ellos se lo entregaste? Lo siento por el que entregaste, ¿sí? Porque es de Dios, lo consagraste a Dios. Hijo, I'm sorry for you. Desde antes de que nacieras, te entregamos al Señor. Mi esposo fue entregado al Señor. Y algunos de ustedes, en el lecho de muerte, se oró por ustedes. Y su esposa, su madre, su padre, le dijo al Señor, si tú lo salvas, si tú lo sanas, yo te lo entrego. Fueron consagrados, ¿sí? Separados para Dios. Cierro el paréntesis porque tenía que decir, se tenía que decir y se dijo, ¿verdad? Entonces, Sansón había sido consagrado o separado para Dios desde el vientre de su madre. Y se le habían dicho cuáles eran las condiciones de su separación o de su consagración. Ahora, quiero que continuemos un poquito más con la historia bíblica, con la Biblia de Sansón. Vamos a leer Jueces 13:24. La parte que le tocaba a Dios, vimos que en el acuerdo hay dos partes, ¿verdad? Vimos cuál le tocaba al humano. Ahora vamos a ver qué le tocaba a Dios. La parte que le tocaba a Dios era esta. Y la mujer dio a luz un hijo. Dios prometió un hijo, Dios lo cumplió. Y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció
y Jehová lo bendijo como él prometió, ¿sí? Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan entre Zorá y Estaol. La parte que a Dios le tocaba, también la cumplió. Dios cumplió su parte del trato. El niño creció, el niño nació, el niño creció, Jehová lo bendijo y el Espíritu Santo de Dios estaba sobre él. Y todos sabemos que era muy obvio, que era visible, que todo el mundo notaba, que era imposible ocultar al Espíritu de Dios en él, porque tenía una fuerza sobrenatural, ¿no? Entonces, Dios empezó a manifestarse en él. Todos conocemos la historia de Sansón, ¿verdad? Y me voy a brincar porque quería dejar esto como una base para que entendamos qué le pasó a Sansón. Todos conocemos esta historia. Sansón se enamoró, como solemos enamorarnos muchos de nosotros, ¿sí? Y a veces de la persona no adecuada, no conveniente, no agradable a Dios que nos enamoremos de ciertas personas. Sansón se enamoró. Y como esta mujer, porque no todos los hombres son malos, también hay mujeres muy malas, hay mujeres muy malas y más malas que los hombres, porque la maldad no es cuestión de género, señores y señoras. La maldad es cuestión del corazón. Y había una mujer de la que Sansón se enamoró, y una mujer que decía amarlo, le hizo romper el voto de santidad, de consagración que Sansón tenía con su Dios. Una mujer que decía amarlo. Así que cuando a mí me dicen, es que yo te amo, el que tú me ames a mí no me obliga a hacer algo indebido, ¿sí? A mí no me quieras chantajear que porque me amas yo tengo que hacer cosas que no debo. Entonces, esta mujer decía amarlo y hizo que rompiera su voto nazario. Y por supuesto, usted ya conoce esta historia. ¿Qué le pasó a Sansón? Perdió la bendición de Dios, perdió aquella gracia, aquel don que Dios le había dado, sí lo perdió. Yo sé que los dones de Dios son irrevocables, pero a Sansón Dios le quitó la fuerza temporalmente, porque sabemos que al final la recuperó, pero temporalmente, por años, y en los momentos más necesarios, Sansón perdió el don, la fuerza sobrenatural, y sus enemigos, escúcheme bien, sus enemigos lo hicieron garras, lo hicieron pedazos y lo maltrataron y lo llevaron a una situación tan penosa para este hombre de Dios. Dios le había dado una gracia, un don, y él lo perdió. Él perdió el respaldo de Dios, el respaldo que Dios le daba para estar con él y poder ganar y ser aquel hombre fuerte. Él perdió todo aquello que lo distinguía. Y quiero que analicemos algunas cosas, y aquí es donde entramos en nuestra clase. Quiero que me ayuden a analizar unas cosas que yo vi en esta historia. Sansón fue terco, ¿verdad? Fue terco, fue obstinado, fue voluntarioso, se unió a mujeres que eran del pueblo de sus enemigos, se enamoró de mujeres filisteas, se acostó con ellas. Le voy a leer. Jueces 14, 1-3, dice, para que no crean que yo estoy hablando mal del santo Sansón, dice, descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciéndole, yo he visto en Timnat una mujer de las mujeres de los filisteos, de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la tomes por mujer, por favor, papá, por favor, mamá. Y su padre y su madre le dijeron,
¿qué no hay entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo? ¿Que no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar una mujer de los filisteos? De esos filisteos incircuncisos. Y Sansón le respondió a su padre: tómame esta mujer, porque ella me gusta, ella me agrada. O sea, qué agallas, qué respondón, qué insolente. ¿Cómo se pone a hablarle hacia su padre? ¿Sí? Esa insolencia con sus padres, qué exigente. Este era Sansón. Este era Sansón. Ahora, yo quiero decirles, jóvenes, no se equivoquen, El que ustedes, por supuesto que ustedes están creciendo y están viendo nuestros errores. Los adultos tenemos muchos errores que a lo mejor ustedes no ven cuando están chiquitos. Por supuesto que van a ver los errores en sus padres, nuestros defectos. Claro que los van a ver porque nosotros no nos andamos escondiendo, ¿sí? Pero no se equivoquen. El que ustedes vean los errores de sus padres no los hace mejores que ellos. Primero demuestren que son mejores de sus padres. O sea, porque cuando no se ponen a criticarnos o a juzgarnos, todavía no son mejores que nosotros. Espero en Dios que un día sean mejores que nosotros. Con todo el corazón lo deseo. Pero el que ustedes vean nuestros errores no les da derecho ni autoridad para juzgarnos y para ser respondones y echárnoslos en cara. Cierro el paréntesis, ¿verdad? Que no los hace a ustedes mejores que nosotros, ni les resta el respeto que nos deben a nosotros. Entonces, pero bueno, estamos hablando de Sansón, ¿verdad? Así como que estamos hablando de Sansón. Vamos a ver el punto número 2. Entonces, Sansón era exigente, voluntarioso, ¿verdad? Trataba a sus padres con una insolencia. Vamos a ver el punto número 2. Sansón pecaba. Él era un pecador, fuertísimo, lleno del Espíritu de Dios, pero pecador. Y no nomás pecaba él, sino que hacía pecar a sus padres. Vamos a ver Jueces 14, del 7 al 9. Y descendió pues, ¿dónde voy? Sí. Descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Acuérdense que cuando iba, mató un león, y cuando venía de regreso, ese león se le había puesto un panal de abejas y tenía miel. Entonces, de regreso dice, y volviendo después de algunos días para tomarla a la mujer esta filistea, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león que él había matado. Y aquí que el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel, y tomándolo en sus manos se fue, comiéndolo por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos para que comiesen. Mas no les descubrió que había sido tomado la miel del cuerpo del león muerto, porque pues no estaba vivo. Quiero leerles el mandamiento de Dios para los judíos, que ya estaban. Levítico 22:2 dice: mortecino ni despedazado por fiera no comerá, contaminándose en ello, yo Jehová. Era un mandamiento del pueblo de Israel. Pero a Sansón le importó poco. Comió él, se contaminó y se lo dio a sus papás, y por supuesto que no les dijo. Y a ellos, los ingenuos, a gusto se comieron la miel. Punto número 3. Sansón era un mujeriego, promiscuo, o si usted quiere que le digamos más bonito, era enamoradizo. Se enamoraba con una facilidad que yo digo, ¿qué onda? Y creo que muchos de nosotros somos muy enamoradizos. Ahorita amamos a uno y después amamos a otros. Nos enamoramos de cualquiera que nos trate bien o que nos guste. Sansón era mujeriego, promiscuo o enamoradizo, como usted quiera decirle. Jueces 16:1. Ya vimos de esta mujer, ¿verdad? Bueno, Jueces 16:1.
fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. No dice que se enamoró, por eso le digo que era promiscuo y mujeriego. Jueces 16:4. Después de esto aconteció que se enamoró de otra mujer, de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila, otra. Y usted no se pregunta, oye, ¿pero qué no se había enamorado de una anterior? ¿No se acuerdan de la primera que se enamoró? No, era de Dalila. ¿Qué pasó con ella? ¿No les interesaría saber qué pasó con esa mujer? ¿Quieren que les diga qué pasó con esa mujer? La primera mujer. Les voy a leer en la Biblia lo que dice. Jueces 15, 5 al 6. Dice: después, encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas y en pie viñas y olivares. Y dijeron los filisteos: ¿quién hizo esto? ¿Quién soltó esas teas con las zorras y para que se quemara todo esto? ¿Quién hizo esto? Y les contestaron: Sansón, el yerno de Timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Qué lindo este Sansón, ¿verdad? Como podemos ver, Sansón no fue un muy buen ejemplo de hombre cumplidor de los mandamientos de Dios. Pero aquí es donde yo quiero que usted abra sus oídos y piense junto conmigo. Con todo esto que Sansón hizo y hacía, Sansón no perdió su fuerza cuando fue terco. Sansón no perdió su fuerza cuando fue mujeriego. Sansón no perdió su fuerza cuando fue promiscuo. Sansón no perdió su fuerza cuando por su culpa mataron a aquel padre y a aquella mujer. Sansón no perdió su fuerza cuando fue un hijo malagradecido o un hijo que hizo pecar a sus papás. ¿Sí me escucha? ¿Sí se da cuenta que en todo eso que leímos no perdió su fuerza? Pero cuando Sansón se cortó el pelo, ahí Dios te cortaste el pelo, se acabó la fuerza. Ahora, no se preguntan ustedes y dicen: ¿qué onda contigo, Señor? O sea, ¿cómo está tu escala de valores, Señor? ¿Cómo está tu escala de valores? El hombre es promiscuo, falta tus mandamientos, es así, 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 todo el mundo lo ve, todo el pueblo lo ve y no le haces nada. Pero se corta el pelo y le quitas la fuerza. A ver, ayúdame a entender, Señor, tu escala de valores. Ayúdame a entenderte, ¿sí? Yo me lo pregunto y me lo pregunté. Ahora, algunos podríamos decir: bueno, es que pastora, porque esta puede ser una respuesta, es que pastora, esta fue la gota que derramó el vaso, ya tenía a Dios hasta aquí y una cosa y otra, pues cuando se cortó el pelo dijo yo: Dios, ya, ¿no? Podríamos decir que fue la gota que derramó el vaso y que la insistencia de Sansón constantemente en el pecado fue tanta que Dios ya no lo toleró más, ¿sí? Pudiéramos decir, ¿por qué no? Pero también pudiéramos decir que Dios a Sansón le puso condiciones muy claras de lo que él necesitaba de parte de Sansón. Esto es lo que va a pasar: va a nacer un hijo y así va a vivir. Y todavía el padre pregunta: ¿cómo debe vivir? ¿Y qué debemos hacer con él? Y le dijo el ángel: así, así y así. Había condiciones muy claras de lo que Dios, escúchame bien, de lo que Dios necesitaba de parte de Sansón como parte del acuerdo de Dios para lo que Dios tenía planeado para Sansón. Siempre Dios va a poner límites, siempre. A Eva y Adán le puso un árbol y les dijo: no comerás de este fruto. Siempre Dios nos va a poner límites, como nación,
como familia y como personas. Dios siempre nos va a poner límites. Y escúchame bien, porque los límites para cada uno de nosotros son diferentes o son muy particulares. Sansón cruzó los límites que Dios le había puesto a él. Violó las condiciones, los mandamientos personalizados. A mí mi amiga Norma me regaló una vez una taza con mi nombre. Erika y Silvita me regalaron una taza con mi nombre. La taza tiene mi nombre, está personalizada. Hay mandamientos personalizados para cada uno de nosotros. Ahorita se lo voy a explicar. Sansón cruzó estos límites que Dios, estos límites personales que Dios le había puesto a él. A él. ¿Se acuerdan que las semanas anteriores vimos que habían diferentes tribus y que habían diferentes banderas y que tenían diferentes bendiciones y que había diferentes acuerdos de Dios para cada iglesia y que nosotros teníamos una línea, un destino, un propósito, y las iglesias del aposento y las iglesias de asambleas y las iglesias de otros lugares, ellos tienen su dirección de parte de Dios? Bueno, Sansón cruzó esos límites que Dios le había puesto a él, violó las condiciones personalizadas puestas para él. Ahora, porque si vamos a ser honestos, aquí es donde entramos ya nosotros, y quiero que vea hacia adentro de usted. Vamos a ser sinceros y honestos. Al igual que Sansón, ustedes y yo somos pecadores. Por favor, que esté libre de pecado tiene la primera piedra y háganse a un lado, porque no va a ser que nos toque a nosotros. Todos pecamos, todos erramos, todos somos injustos a veces decimos cosas que no debemos, herimos a las personas. Claro que todos pecamos, todos nos equivocamos, todos faltamos en una cosa o en otra. Y quiero que sean honestos. ¿Verdad que el juicio de Dios no viene inmediatamente sobre nosotros? ¿Verdad que el juicio de Dios no viene y nos quita la gracia o no quita su bendición de nosotros? Claro que todos hemos pecado y Dios ha sido paciente y perdonador y se espera que nosotros procedamos al arrepentimiento. Todos, al igual que Sansón. Ahora, el juicio de Dios no viene inmediatamente para nosotros. Y muchos de nosotros, fíjese bien, y esto va para los jóvenes, muchos de nosotros pensamos que no pasa nada. Yo me imagino a Sansón infringiendo la ley de Dios, acostándose con una, acostándose con otra, emborrachándose, tomando, haciendo las cosas que Dios le decía que no podía hacer. Y decía, no pasa nada, no pasa nada. Dios dijo que no hiciera esto y no pasa nada. ¿Cuántos de nosotros no ha pasado por nuestra cabeza? No pasa nada. Sin embargo, yo quiero decirles, no se equivoquen. Hay cosas que desencadenan inmediatamente, automáticamente, el juicio de Dios sobre nosotros. Vean el ejemplo de Sansón. Era pecador, era infractor de la ley y no pasaba nada, pero se cortó el pelo. Nada tiene que ver que Dios actúe automáticamente, inmediatamente, con el tipo de pecado. Se cortó el pelo, se cortó el pelo. Y Dios le quitó lo que le había dado. No se equivoquen. Que hayan hecho algo grave y que no haya pasado nada no quiere decir que con algo más pequeño, que parece insignificante, Dios no intervenga inmediatamente. Aún dentro de los preceptos y mandamientos de Dios que Dios tenía para el pueblo de Israel, que llegaron a ser infringidos, ¿cómo se los explico? Aún dentro de esos mandamientos, mire, aquí es donde quiero que me ayudes, amor. Fíjense bien, en el pueblo de Israel,
y pongan en esta escena, el pueblo de Israel pecaba. ¿Cada cuánto ofrecía el sacerdote los sacrificios para el perdón de los pecados del pueblo? Una vez al año. Hoy peco y de aquí a un año se van a ofrecer los sacrificios para el perdón de mis pecados. O sea, Dios es paciente. Y así estaban acostumbrados ellos. Pecaban y tenían un año para arrepentirse. Yo creo que los juntaban. Tengo como 3, 4, 5. Ahí que te traigo este borreguito para que pague para pagar mi culpa. ¿Sí? Un año, señores. Un año. Podían guardarlos y no pasaba nada. Yo me imagino esta misma escena. Es lo mismo que sucede. A veces pecamos y Dios dice, te voy a esperar a que te arrepientas. Te voy a esperar. O sea, voy a ser paciente contigo. Ok, eso está bien. Pero hay una cosa. Y créanme, jóvenes y adultos, créanme. Ustedes no saben cuándo. Digo, no saben, pero creo que deben de saber cuándo esto va a suceder. Después de un tiempo, yo me imagino, de infringir los pecados y pedir perdón, podía ser perdonado, pero había unos, no sé si ustedes me pueden ayudar a entender esto. ¿Será que hay algunas cosas más sagradas para Dios que otras? ¿Será que hay unas cosas a las que Dios le da más importancia, no por lo externo, sino por lo que sucede aquí adentro del corazón, por lo que significa? Mire, le voy a poner un ejemplo. Los judíos bebían vino. ¿Sí se acuerdan que los judíos sí bebían vino, verdad? Pero el grupo de los nazareos que tenían este voto se consagraban y no bebían nada de vid, no se cortaban el pelo. Ellos tenían sus mandamientos personalizados. ¿Se acuerdan de los recabitas de los que hablé hace unos meses? El grupo de esta familia de los recabitas, ellos tenían ciertos mandamientos muy especiales para ellos. El pueblo de Israel tenía casas, el pueblo de Israel tomaba, pero los recabitas se habían guardado del vino. No construían casas, vivían en tiendas y tenían sus propios mandamientos personalizados. Ahora, vemos que había otro nivel, y eso tal vez hable la próxima semana, si doy la plática la próxima semana. Había otro nivel de entrega y de guardarse. Y escúchelo bien, porque hay diferentes niveles de entrega y de guardarse. Los sacerdotes de Israel tenían otras reglas. Los levitas tenían sus propias reglas que el pueblo. La consagración, yo quiero llamarle a la decisión que uno toma de guardarse, sea uno o de guardar algunas cosas o varias cosas que se las ofrecemos a Dios, ¿sí? Y que Dios, de alguna manera, le entregamos a Dios lo que usted quiera. Vamos a llamar a la decisión de guardarse de alguna o varias cosas que para otros sí son permitidos, pero para mí no. Eso es lo que nos enseñan los recabitas y todo esto. Otros sí pueden, pero yo me he separado para Dios. Yo me estoy consagrando para Dios. Y quiero que lo entienda, porque eso le va a explicar a usted cómo en la iglesia hay niveles. Niveles de consagración, niveles de santidad, niveles de bendición de Dios. Hay niveles. Aunque es un chiste, yo sé, pero hay niveles. Hay gente que se guarda de muchas cosas, hay gente que no se guarda de nada. Hay gente que se compromete con Dios y hay gente que no se compromete. Están en el cuerpo, sí, pero hay diferentes grados de compromiso porque es lo que nosotros entregamos o consagramos. Algunos cristianos no consagran su corazón.
Algunos cristianos no consagran su sexualidad. Algunos de los cristianos no consagran la puntualidad. No consagran el día del Señor. Se congregan cuando les da su regalada gana o cuando les da su gana. No se consagran, no se separan, no se lo ofrecen a Dios como un sacrificio voluntario. Eso es consagración. Ahora, quiero regresar a un punto bien delicado. ¿Se acuerdan que mi otro héroe de la fe es David, verdad? Bueno, hay niveles de entrega, de guardarse de las cosas que aún para los demás son permitidos, pero para nosotros no. El rey David fue un hombre de acuerdo al corazón de Dios, al que Dios amó profundamente. Y quiero preguntarles algo. ¿Tuvo muchas mujeres el rey David? ¿Le dijo Dios algo por esto? Ustedes no van a ver en la Biblia que Dios le diga, mira este David tan mujeriego, ¿sí? Hombre, hombre me hace eso, yo olvídese. No, qué bueno que nací en este tiempo, yo no hubiera podido vivir en aquel tiempo, ¿no? El rey David tuvo muchas mujeres y Dios no lo juzgó por esto. La hija del rey David, fíjese bien, fue abusada sexualmente por su hermano. David no hizo nada y Dios no lo juzgó por esto. Absalón, su hijo, tomó venganza en su propia mano, fue y mató al violador y David no hizo nada y Dios no lo juzgó por esto. Absalón inicia una revuelta después de que ya lo perdonó y regresó al reino y inició una revuelta, casi le tumba el reino a David, casi acaba con la bendición de Dios y David no hizo nada. De hecho, cuando lo mataron se enojó, se sintió mal, ¿no? Y David no hizo nada. Y Dios, si ustedes buscan en la Biblia, no van a encontrar una sola cosa que diga Dios, malo, 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 David negligente, David mal padre, David irresponsable. No, ustedes no van a encontrar nada de eso. Por favor, a mí me tocan a mi hija, yo le saco los ojos al que sea su padre, su hermano o al presidente de la república. No le hace que después me refundan en la cárcel, ¿sí? O sea, es un instinto de un padre defender a sus hijos a toda costa. Pero Dios, ustedes ven, no lo castigó por eso. Pero el rey David hizo un censo. ¿Saben lo que es un censo? Ir por las casas viendo los hombres, las mujeres, los de edad. David hizo un censo y Dios dijo, esto no. Se lo voy a demostrar. Vayan conmigo a 2 Samuel 24:10. Dice, después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, ¿ustedes qué van a decir? Ya se arrepintió David, ¿verdad? Ya se arrepintió, ya le dijo a Dios, Señor, he pecado contra ti. ¿Ya la libró? Pues no, señores. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco. Tú escogerás una de ellas para que yo haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O 3 días haya peste aquí en tu tierra? Piénsalo ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Un censo, señores,
un censo. Señor, no te entiendo. No te entiendo, en verdad, no te entiendo. En mi lógica humana, ¿por qué es más importante un censo? No me pregunten, no le tengo la respuesta. Y yo sé que hay respuestas teológicas, yo lo sé. Pero donde yo quiero que ustedes se ubiquen es en este punto. Nuevas generaciones. ¿Cuáles son esos mandamientos personalizados para nosotros? Que aunque sabemos que hay muchos mandamientos en la Biblia y muchas cosas que tenemos que hacer, sin embargo, ¿cuáles son esos mandamientos en los que si yo fallo, Dios va a mandar hambre sobre nosotros? Y no, como le digo, su lógica humana, mi lógica humana no nos puede hacer entender, porque hemos pecado y hemos pecado en cosas bien serias. Hemos infringido la ley de Dios en mentira. Hemos caído en adicciones, por favor. Muchos de sus hijos andan en drogas o han andado nuestros hijos en drogas. Y Dios no los ha fulminado, Dios les ha tenido paciencia. ¿Cuántos de ellos no han robado? ¿Cuántos de ustedes no han robado? Y no se han arrepentido. O si se arrepintieron fue a la sorda. ¿Cuántas cosas hemos pecado, nuevas generaciones? Y nos ha caído el rayo, no nos ha exterminado Dios. Pero a mí me preocupa. Y la pregunta es, ¿cuáles son aquellos mandamientos que Dios tiene para mí como límites? Que si yo los cruzo, vendrá el juicio o la reprensión inmediata de Dios sobre mi vida, sobre nosotros como iglesia. ¿Cuáles son estos mandamientos que cuando yo los rompa voy a desatar el efecto inmediato de la vara de Dios sobre mi espalda? Porque Dios le dijo a David, tú escoge, David, tu castigo. ¿Hambre? El hambre es parte de la disciplina de Dios para sus hijos. ¿Peste? O que tus enemigos te persigan y que tengas que huir de ellos. ¿Cuáles son esos mandamientos que no tienen nada que ver con la gravedad, pero tiene que ver con algo que a Dios le importa? Esos límites que Dios puso para nosotros y que dice Pablo, yo te pongo a ti límites. Leslie, yo te pongo a ti límites. Yo te pongo a ti límites. Norma, te pongo a ti límites. Sí sé que puedes pecar. Arrepiéntete, hija. Arrepiéntanse. Si a los israelitas les daba un año, ¿por qué a ti no? Arrepiéntete. Sí, arrepiéntete, tómate tu tiempo y arrepiéntete. Pero ¿cuáles son aquellos que Dios dice no? No. No. Lo hiciste hoy, mañana empiezo con la vara sobre tu espalda. Mañana empiezo y tú vas a empezar a ver lo que es la disciplina. Somos hijos. ¿Cuáles son estos mandamientos que tienen acción inmediata cuando los rompo? Y no estoy diciendo que no hay perdón. Estoy diciendo que la vara correctora de Dios, de darnos azotes en la espalda, porque su palabra dice que la vara es para el necio, para el terco, ¿sí? ¿Cuáles son? Y yo solo quiero decirles unos cuantos, tal vez la semana que viene amplíe un poquito más, pero yo quiero terminar diciéndoles algunas de las cosas que yo sé que como nuevas generaciones Dios nos las ha pedido. Sé que pecamos, somos humanos y sé que Dios es paciente y misericordioso con nosotros. Pero también Dios me ha dicho cuando Dios inmediatamente va a traer la vara correctora sobre ti o sobre mí, como nuevas generaciones. Primero, honestidad. Puedes pecar,
pero la hipocresía o la falsedad de lo que decimos que somos no nos está permitido a nosotros. Yo tengo que ser muy honesto con ustedes. Hay iglesias que se pasan toda una vida fingiendo que son ciertas cosas y la gente finge. Aquí no se puede. No es algo que yo quiera o que Sado quiera, es un estándar que Dios nos puso. Sí puedes pecar, puedes ser ministro. Nuestros cantantes, nuestros músicos pecan. ¿Pecas, Pedro? ¿Peca usted? ¿Pecan nuestros músicos? Sí pecan. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué hemos hablado con ellos? No finjas lo que no eres. El día que peques, súbete ahí, triste, contrito de corazón. Si lloras, llora ahí arriba, arrepentido. No finjas que estás en euforia cuando en realidad tú sabes que estás mal. ¿Puedo predicar yo después de haber pecado, haberme peleado con el pastor? Sí, yo he predicado con un nudo en la garganta, sintiéndome pecadora y sintiéndome que acabo de pedirle perdón, que acabo de decirle: Señor, perdóname por como le grité a mi esposo, soy una mala mujer, soy una mujer que necesito dominio propio, ayúdame a ser mejor cristiana, ayúdame a ser mejor mujer. Y me subo aquí sintiendo vergüenza de mi naturaleza corrupta. Pero mi convicción está en que yo voy a ser honesta. Yo jamás le voy a decir a usted que yo soy perfecta. Nuestras vidas son transparentes para ustedes porque tenemos que mostrarles que hay perdón para el pecador, pero que se tiene uno que arrepentir. Y uno tiene que reconocer nuestra bajeza. ¿Y sabe cuál es el problema con muchos cristianos? Que les encanta ser candil de la calle y oscuridad de su casa. Usted tiene que saber cuál es su bajeza. ¿Hasta dónde puede usted llegar? ¿Sí? ¿Hasta dónde su bajeza carnal lo puede llevar? Y tiene que estar usted consciente y decir: sí, Señor, yo sé que soy pecador. Yo no me voy a subir a la plataforma, yo no voy a dar una clase creyéndome perfecto o perfecta. Yo reconozco, Señor, que te adoro con el alma y que esta carne me traiciona, pero que aquí estoy pidiéndote perdón y jamás siendo un falso delante de mis hermanos. Yo no sé cuántos de ustedes les gusta ocultar, pero yo les voy a decir una cosa. En esta iglesia, Dios no aprueba la falsedad. Dios no aprueba la apariencia. Somos pecadores, pero somos hermanos y estamos para ayudarnos. Pero no se vale aparentar que somos santos, perfectos, y tener una cola muy larga que nos pisen. Dios nos ha pedido honestidad. Nuevas generaciones sabe que somos pecadores, sabe que estamos en el proceso de cambiar, pero no nos pide falsos, ni hipócritas, ni mentirosos, fingiendo lo que no somos. Dios necesita que nosotros reconozcamos nuestras bajezas, nuestras debilidades, nuestras faltas, mis incapacidades que tengo como cristiano. Y Dios tendrá misericordia de nosotros. Claro que Dios va a tener misericordia de nosotros si reconocemos esto, ¿sí? Porque eres hombre, soy un ser humano, pero tenemos que reconocer nuestro pecado, pero si te ocultas y finges ser más de lo que en realidad eres, Dios te va a exhibir, porque en esta iglesia Dios no nos permite ser deshonestos. Somos pecadores, pero no deshonestos. Tenemos que ser transparentes. No hay uno solo que pueda levantar la mano y decir y apuntarnos con el dedo. Somos redimidos, perdonados por la sangre de Cristo. Y sabes que cuando tú no reconoces tu carnalidad y tu bajeza, invalidas la sangre de Cristo. Cuando te subes, cuando predicas, cuando enseñas y no reconoces que eres pecador y que tienes muchas cosas que cambiar y que Dios necesita de tu honestidad, pues entonces tú no necesitas a Cristo. Y la verdad que todos lo ocupamos. El otro punto que Dios nos ha pedido como iglesia, y va muy ligado a esto, es la misericordia. Es la misericordia. Nuevas generaciones, siembra misericordia para que coseches misericordia. Siembra misericordia. Perdona y serás perdonado.
Miren, Narda, si tienes un pleito con alguien o te peleas con alguien, ¿qué te voy a decir a ti? Le voy a decir, Narda, tú ve y pídele perdón y arréglate. ¿Qué te he pedido a ti a veces? Ve y pídele perdón. ¿Qué te he pedido, Pedro? Ve y pídele perdón. Yo no pregunto quién empezó el pleito o quién tuvo la culpa. ¿Tienes conflicto con tu hermano? Yo, Sadoc, el consejo que siempre le vamos a dar es ve y pídele perdón. Por eso muchos de ustedes no vienen con nosotros, porque ya saben que los vamos a mandar a pedir perdón, ¿sí? Pero quiero decirles, esa es la línea que Dios nos dio: humildad, misericordia, ¿sí? Siembra misericordia y cosecharás misericordia. Perdona y serás perdonado. No perdones, escúchame bien, no perdones y ya sabes que rápido Dios sacará a la luz tus pecados, porque todos somos pecadores. Yo no sé si yo a veces me paso de lanza, a veces me paso de lanza. Tengo una carne muy agresiva a veces. Una vez hubo una persona, les voy a contar para que vean mi bajeza, ¿no? Una vez se fue una persona de la iglesia y anduvo hablando de nosotros, pero habló: ahora sí soy libre, estaba esclavo en ese lugar, me tenía con la pata en el cuello. No eres el único, mi hijo, que cree que tiene la pata en el cuello, pero esta habló y habló y habló. Y me entero. Y le digo a alguien que le escuchó de todo lo que le dije: ve y dile a fulana que no se le olvide todo lo que yo sé de ella. Y que si vamos a empezar a hablar, entonces que me dé libertad para hablar de todo lo que yo sé de ella, de su esposo, de su familia, de sus hijos. Esa soy yo, perdónenme, ¿sí? Perdónenme. La pastora. Pero miren qué curioso, lo que no hizo la misericordia y la humildad lo hizo la amenaza, ¿sí? Sí, dije yo, me hubiera animado, no sé si me hubiera animado, pero yo digo que sí, ¿no? Esa es su pastora, soy bien violenta, ¿sí? Soy violenta, dice mi hijo que sí, amén, ¿no? Me voy al cuello. Sembremos misericordia, sembremos perdón, nos va a hacer falta. Seamos humildes, nuevas generaciones. A nosotros no nos es dado ser soberbios y arrogantes. En cuanto levantamos el cuello viene el aplastón, la humillación. En cuanto alguien se siente muy, incluyéndonos nosotros, tenemos curtida la cabeza de los zapes que Dios nos da cuando levantamos. Y luego todavía ni nos provocan: pastor, ¿qué se siente tener una iglesia tan grande, tan bonita, con este techo, ay, ¿qué se siente, Sadoc? ¿No? Y ahora que tengamos el piso y que parezca palacio, más que cuidarnos. ¿Qué se siente? ¿Y qué le contestamos, mi amor? No es nuestro, es de Dios. Es de Dios, es de ustedes lo han hecho. Jamás van a ver que nosotros digamos: bien chilo, se siente bien bonito ser la pastora de este lugar. Jamás, porque inmediatamente, ¡pah! Y no crean que tardan semanas, un día, 2 días, ya tenemos la humillación en nuestras vidas. Y eso nos pasa a nosotros y les pasa a ustedes. No más que algunos de ustedes son medios lentitos para captar la parábola. Y no se acuerdan de lo que dijeron, no se acuerdan lo que hicieron, no se acuerdan esa altivez que tuvieron. Y Dios dice: vas a estar en nuevas generaciones, acostúmbrate a ser humilde, acostúmbrate a pedir perdón, acostúmbrate a sembrar misericordia, acostúmbrate, porque esa es la línea para nosotros, ¿sí? Pues quiero darle nomás uno más, ¿no? Nomás le voy a dar uno más. Una de las cosas también que Nuevas Generaciones tiene como dirección de Dios es no codiciosos de ganancias deshonestas. Usted sabe que con nosotros usted no va a contar
para que le aprobemos ganancias deshonestas, ¿sí? Y Dios menos. Dios nos ha encomendado como iglesia ganarnos con trabajo honesto, con esfuerzo, con trabajo, sin trampas, sin abusos, sin deshonestidades, el pan de cada día. Y créame, Dios ha estado con nosotros, nos ha abierto puertas. Jamás le vamos a poder robar a nadie, jamás. Jamás vamos a poder ganar de esta manera porque esto Dios no nos lo permite. ¿Entienden? Yo sé que en muchos lugares hay cristianos deshonestos. Yo sé que en muchos lugares los pastores son deshonestos, se aprovechan de algunas cosas. El liderazgo, hay liderazgo aprovechado, oportunista, que busca la manera de cómo conseguir dinero y bajarle dinero. Esa es una cuestión del mundo. A nosotros Dios nos ha dicho, blanco es blanco y negro es negro. Y esto a ti no. Mire, algunos de ustedes se han echado sus copitas y el rayo no les ha caído. Algunos de ustedes han echado su bailadita, su metidita al mundo y no les ha pasado nada. Cuídense de no infringir aquello que nos da identidad. Por eso mucha gente aquí no cabe y tiene una identidad de otro lugar. Porque hay ciertas cosas que, mire, Dios nos ha dicho, nuevas generaciones, yo necesito de ti. Les voy a decir un ejemplo. Tú eres taza, nuevas generaciones. Es que, Señor, a mí me gustaría hacer plato. No, tú eres taza. Es que a mí me gustaría hacer un plato y ser así y así. Tú eres taza. Pues es que pero ¿y si yo quiero hacer plato? Pues entonces no me sirves. Yo ya tengo platos en otro lugar. Yo a ti te di identidad. Yo te necesito así. Sansón, yo te ocupo nazareo con el pelo así, porque tu pelo es tu bandera. Todo mundo que te ve con tu pelo sabe que tú estás consagrado a mí. Cuando yo te ven de esa forma, todo mundo sabe que estás consagrado a mí. Es tu señal que eres nazareo, que desde el vientre de tu madre fuiste consagrado y que cada poder que tú tienes y esa fuerza que tú tienes me pertenece, me das la gloria. Cuando nosotros rompemos estas cosas, perdemos la dirección de Dios. Sé que esto tal vez dicen, pues es que no le ha pedido Dios. Sí, a todos nos ha pedido que seamos así, pero si nosotros la rompemos, inmediatamente tenemos la disciplina.